Jon Hernández se autoproclama el mayor divulgador de inteligencia artificial en habla hispana y vende cursos con titulación universitaria. Pero, ¿es un verdadero experto o un charlatán aprovechándose del bombo de la inteligencia artificial generativa? Hemos puesto sus creencias a prueba con una herramienta de inteligencia artificial y la sabiduría de Ramón López de Mántaras, un genuino experto. Vamos a descubrirlo. Este es Jon Hernández. Él mismo ha dicho que no es un experto en inteligencia artificial, I am just a normal person. Sino un divulgador. Pero ojo, no un divulgador cualquiera, sino el mayor divulgador de inteligencia artificial en habla hispana, según un email que recibí porque estoy investigándole desde hace semanas. Lleva más de 100 ponencias hablando sobre inteligencia artificial. Vende cursos y asesoría sobre inteligencia artificial. Incluso es director de un máster en inteligencia artificial con titulación universitaria en The Big School, una escuela online de negocios y centro de formación online en marketing digital. Este es Ramón López de Mántaras y Bodía. Él sí es un experto en inteligencia artificial y un excepcional comunicador y divulgador. Lleva desde 1973, más de 50 años, investigando en inteligencia artificial. Tiene varios libros publicados. Usaremos dos: Las 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial y otro que se llama Inteligencia artificial. Es tan importante que tiene su propia entrada en Wikipedia. Además, tiene una paciencia que ni Jon pudo quebrar. Bueno, casi. Temo mucho más la estupidez natural que la inteligencia artificial. Este es Alvin Irak Goldman. Me hace gracia que sus iniciales sean AI, Artificial Intelligence en inglés. Profesor de filosofía cuyos trabajos sobre autoridad epistémica, que vamos a recoger del artículo de Bartsch et al., nos permiten saber si estamos frente a un experto o un charlatán. Según el artículo de autoridad epistémica, alguien es un experto si cumple alguna de las dos condiciones que siguen. S. Será un experto sobre un dominio D si tiene mayor número de creencias verdaderas y menor número de creencias falsas respecto al dominio D que la mayoría de la gente. Además, el número de creencias verdaderas debe de ser sustancial. Por otro lado, tendremos un experto S sobre un dominio D en quien tiene la capacidad de ayudar a otros, especialmente a personas no expertas, a resolver una variedad de problemas en el dominio D o ejecutar una variedad de tareas en ese dominio. Esas tareas o problemas deben ser difíciles para las personas no iniciadas. No me he presentado. Yo soy Xavi, un experto en expertos de IA y un bailarín excepcionalmente torpe. Yo, como Jon, llevo pocos años estudiando la IA. Y la verdad es que le veo cosas muy útiles. Incluso veo cosas útiles en esta porquería de IA generativa en la que nos encontramos metidos. Para este experimento le he pedido al Notebook LM que analice una entrevista que le hace Jon a Ramón López de Mántaras para identificar las creencias de Jon respecto a la IA, analizar si son verdaderas o falsas y crear una verificación, una conclusión respecto a si Jon es o no un experto en IA. Y para poder llegar a la conclusión, tiene que usar estas fuentes. Se las he metido porque son expertos reales en IA, programación o economía. Y también son las fuentes que uso para crear mis propias conclusiones. Y si te tienes que quedar con algo de este vídeo, es precisamente con las fuentes que uso para que puedas investigar por tu cuenta y analizar críticamente aquello que te dicen sobre IA. Si estás pensando en hacer un curso o investigar sobre inteligencia artificial, este es tu vídeo, porque lo que estamos buscando es que tengas herramientas y fuentes para poder detectar cuándo te están tomando el pelo y saber dónde ir para buscar información útil. Vamos a empezar con el experimento. Tenemos 3 grupos de creencias que Jon expone en su vídeo La gran mentira de la inteligencia artificial, con Ramón López de Mántaras, podcast IA. Naturaleza de la inteligencia artificial y el pensamiento mágico. Capacidades actuales de la inteligencia artificial. Riesgos de la inteligencia artificial. Esos son nuestros 3 grupos de creencias. Voy a ir usando distintos momentos del vídeo para dar definiciones de los conceptos clave para comprender la inteligencia artificial. He preparado un glosario al que podrás acceder desde la descripción. Si hay algún concepto que te interese en especial, siempre puedes parar el vídeo cuando aparezca la entrada del glosario.
he creado un curso gratuito que servirá como repositorio para acceder a fuentes fiables para quien quiera introducirse en el mundo de la IA. La inteligencia artificial, como tecnología, tiene muchas formas. La IA generativa es solo una de esas formas. Consiste en una serie de programas informáticos que generan lenguaje aparentemente humano, imágenes, audio o vídeos, mediante un sistema probabilístico muy parecido al autocompletar que aparece, por ejemplo, en los teléfonos móviles. Como programa informático, no comprende ni aprende. Primero, naturaleza de la IA y el pensamiento mágico. Usar el término inteligencia es adecuado. John insiste en rebatir a Ramón sobre lo adecuado del uso del término inteligencia. Da dos argumentos. Primero, que gente muy inteligente dice que está justificado. When you're rich, they think you really know. Segundo, que centrándonos en los resultados, si son indistinguibles de los que produciría un humano, se puede hablar de inteligencia del algoritmo. Ramón le explica pacientemente que antropomorfizar induce a sobreestimar las capacidades de la IA, que es algo que las empresas tecnológicas usan porque tienen inmensos intereses económicos en juego, y que no es suficiente ver los resultados, ya que es imprescindible analizar el proceso que sigue el sistema para llegar a esos resultados, para poder categorizarlo como inteligente o no. Desde un punto de vista científico, no te puedes conformar solo con el resultado. Vale. El proceso es importante en ciencia también. Este es uno de los primeros puntos del libro de Ramón, 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial. Libro que te recomiendo, John. Se lee muy rápido y te será muy útil. ¡Cielo santo, sabes leer! John, te has ganado un punto negativo. 2. Existe una división de opiniones sustancial en la comunidad científica sobre si los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, razonan y comprenden el lenguaje. Los LLM son modelos de lenguaje de aprendizaje profundo que usan redes neuronales artificiales con millones de parámetros. Se entrenan con poca o nula supervisión humana, usando grandes bases de datos. Una red neuronal artificial es una abstracción matemática que otorga ceros y unos a agrupaciones de información y es usada en unos tipos específicos de artilugios de inteligencia artificial, no en toda la inteligencia artificial. El deep learning o aprendizaje profundo son métodos de procesamiento de grandes cantidades de datos para encontrar patrones en esos datos. Jonathan Isaac Hernández, ese es su nombre completo, parece creer genuinamente que la IA generativa razona, y que se sorprendió al saber que el consenso científico es que no razona. No, me sorprende muchísimo porque yo lo veía más como un 50-50. ¿Dónde lo has sacado el 50%? En esta parte del vídeo, Ramón demuestra una paciencia fuera de serie. Se pasa varios minutos intentando explicarle a John lo que son los contrafactuales, la ausencia de sentido común en LLMs y cómo son la prueba de que no hay ningún constructo remotamente parecido a lo que podemos llamar razonamiento dentro de los algoritmos de la IA. ¿Cómo puedo estar seguro de que algo es real? No es posible, es decir, probable, que mi vida entera solo sea producto de mi imaginación. Le habla de Levesque y de otros investigadores que han trabajado con esta problemática de la IA. Lo común es condición necesaria para tener un modelo del mundo. A nosotros nos permite resolver el famoso acertijo de cómo hacer atravesar un río a un granjero con una cabra, un lobo y una lechuga. La ausencia de sentido común hace que las IAs no diferencien entre el acertijo anterior y este enunciado, cómo hacer atravesar un río a un granjero y una cabra. Pero John es inmune a la lógica, y en mi opinión de profesor, no entendió nada de lo que Ramón le estaba explicando. Y no será porque ese pobre señor no lo intentase de la forma más diáfana posible. Verónica Barassi, en el Harvard Data Science Review, explica estupendamente cómo funcionan ejemplos de falta de sentido común en LLMs, como los propuestos por Douglas Hofstadter y David Bander. Me parecen unos contrafactuales bastante graciosos. Tenemos el de preguntar a GPT-3 ¿cuál es el récord del mundo de caminar por el Canal de la Mancha?, cuya respuesta fue de 18 horas y 33 minutos,
O el de ¿en cuántas partes se rompe un violín si se le cae mermelada encima? A lo que el GPT-3 indicó que en 4 partes. Gary Marcus y Ernest Davis ahondan en la falta de sentido común de los modelos de lenguaje grandes. Bien, John Isaac. Estos son 3 creencias erróneas. La primera, por decir que la IA generativa razona. La segunda, por decir que la IA generativa comprende. Y la tercera, por decir que el consenso científico es que razona y comprende. Así que te has ganado 3 negativos. Ya llevas 4. Siento lo de llamarte John Isaac. Sé que usar los 2 nombres jode, porque mi padre me endilgó un Francesc antes de Xavier. Vamos con la tercera creencia. La inteligencia artificial no es solo software. Es un ente y manifiesta signos de conciencia. ¿Qué serías tú sin mí, Prime? Es hora de averiguarlo. John señala que podemos hablar de un ente, como dijo Mustafa Suleyman. Una charla TED no hace mucho determinó que precisamente no es software, sino que es un ente. Que muestra signos de conciencia, como dijo Geoffrey Hinton. Para que te hagas una idea de lo lejos que están los expertos de tratar esta cuestión de la conciencia de las máquinas en serio, puedes ver la mayor encuesta que se realiza a tales expertos. Ni siquiera aparece la cuestión de la conciencia. Lo que preguntan es respecto a la posibilidad de la singularidad o explosión de la IA, que podría llevarnos a tener una inteligencia generalista capaz de realizar la mayoría de las tareas de los humanos, lo que suele llamarse IA general, AGI en inglés, de la que hablaremos después. John, en su línea de ser un LLM con patas, no procesa razonadamente la información que tan generosamente le está aportando Ramón. Suponer conciencia a una máquina no biológica es absurdo. Es tan estúpida este razonamiento, no puede haber conciencia en una máquina no biológica. Es software. Es software. Son programas de ordenador. Jonah, ¿puedo llamarte Jonah? Léete el libro de Ramón. 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial y entenderás lo que este santo varón te quería explicar. Es súper ameno, te encantará. Así que, otro negativo para J.I. Hernández. Ya son 5. Además, casi sacas de sus casillas al pobre Ramón y acaba diciendo, me importa un huevo lo que sea ese señor. Me importa un huevo lo que sea este señor, y siento la expresión. No, perfectamente. No me importa nada quién sea este señor. Oye, Mustafa Suleyman, yo soy Ramón López de Mantarás, ¿vale? ¿Por qué tiene más credibilidad que yo? A mí me sabe mal que esta gente tenga mucho más impacto que el que pueda tener yo. Otra gente que opina como yo. No puedo estar más de acuerdo. Por eso estoy esforzándome en darte más voz. Siguiendo con lo de la emergencia de conciencia en las máquinas, el propio Suleyman dice que la conciencia solo es posible en seres biológicos. Respecto al pensamiento mágico de Hinton, al que llaman el padrino de la IA, te resumiré lo que dice Emily Bender, según lo relata Paris Marx. Hinton y otros, como él, prefieren pensar en un villano imaginario, una máquina con conciencia, contra el que pueden luchar, que afrontar el papel que tienen en el daño que está haciendo la IA ahora. Johnny, ¿puedo llamarte Johnny? Esto es para ti. Yo tengo un máster en pensamiento complejo. Un máster oficial, no como el tuyo. Las propiedades emergentes solo se dan en sistemas complejos. Si realmente te interesa saber sobre emergencia de propiedades, te recomiendo que hagas los cursos del Complexity Explorer, del Santa Fe Institute. Por ejemplo, el de Introducción a la Complejidad, de Melanie Mitchell. Los sistemas complejos deben cumplir estas características. Deben tener componentes simples, al menos comparados con el sistema como un todo. Deben tener interacciones no lineales entre los componentes. Deben carecer de un sistema de control central. Y entonces se da la emergencia de comportamientos que no se podían predecir. Organización jerárquica, procesamiento de la información, dinámicas y evolución y aprendizaje. Eso significa que la IA generativa no va a tener conciencia. Otros tipos de inteligencia artificial que todavía no hemos descubierto combinados con la inteligencia artificial generativa, ¿quién sabe? Pero de los sistemas que actualmente estamos construyendo, no va a emerger nada parecido a un razonamiento consciente. Melanie Mitchell explica qué es el pensamiento mágico en inteligencia artificial, atribuirle capacidades a la IA que no existen. Eso sucede cuando toda la fuente de información sobre IA viene de prensa generalista que se dedica a reproducir las chorradas que sacan las empresas que se dedican a IA.
como le sucede a un columnista de prestigio del New York Times, Thomas Friedman. Si le sucede a alguien inteligente como Friedman, ¿cómo no les va a suceder a John Hernández y sus seguidores? Don Johnson, te has ganado el sexto negativo por divulgar que la IA tiene signos de conciencia, y te pondría otro por no atender a lo que te dice el bueno de Ramón y ponerle nervioso. Pero como estamos haciendo un experimento científico muy serio, no te contaré el último. Cuarta creencia. Si la inteligencia artificial es una caja negra y no podemos ver su proceso interno, no es posible decir definitivamente que no está razonando. Oh, Lon Johnson. ¿Puedo llamarte Lon Johnson? Si abrieses las orejas a lo que te explica Ramón y dejases de interrumpirle, tu empanada mental sería mucho menor. Una caja negra es cuando tú metes un input, sé que tienes un output, pero dentro no puedes ver la línea de razonamiento que ha seguido. Técnicamente no podemos saber si está razonando o no está razonando. No, cuidado, esto no es solo con la inteligencia generativa que nos están vendiendo ahora, sino que sucede con todas las redes neuronales desde los años 60. Se dice que estas redes neuronales tienen una caja negra porque, por su propia arquitectura, no se puede ver la línea de razonamiento que han seguido para justificar una respuesta, sacar un output. Si hubiera un razonamiento, lo veríamos. Un sistema que razona no puede tener una caja negra. Por ejemplo, con sistemas de aprendizaje por refuerzo, árboles de decisión, sistemas expertos, reglas bayesianas. Ahí sí que podemos ver por qué motivos ciertas acciones han recibido valoraciones positivas y otras negativas. En el aprendizaje por refuerzo se ayuda al sistema otorgando un valor numérico que refuerza las respuestas válidas. El aprendizaje automático, o Machine Learning por árboles de decisión, es un tipo de algoritmo inductivo que usa categorías conocidas para otorgar puntuaciones a otros atributos que se estén valorando. Los sistemas expertos se construyen dando reglas lógicas que simulan la forma de resolver problemas que tienen los humanos. Una red bayesiana es una evolución de la inferencia bayesiana usada en los sistemas expertos que se libera de la necesidad de tener que asignar probabilidades conjuntas a las combinaciones de las proposiciones del sistema. El aprendizaje automático o Machine Learning consiste en tener programas de aprendizaje cuyo denominador común es que reconocen y clasifican patrones. Hay montones de reglas de aprendizaje que no funcionan como las redes neuronales. Nuestro amado Ramón, junto con Pedro Meseguer González, tiene un libro llamado Inteligencia Artificial, donde lo explican de manera muy didáctica. Como te dice Ramón, una forma de dar luz a la caja negra de las redes neuronales es con la IA explicativa, donde se buscan reglas lógicas que acomoden los patrones de activación o desactivación de grupos de neuronas del sistema. Johnny Moloney, haznos un favor y léetelo antes de dar tu próxima ponencia, ¿quieres? Te has ganado tu octavo negativo. Y aviso a los haters. Ramón es un enamorado de la inteligencia artificial, se gana la vida desde hace 50 años estudiándola. Yo también, así como de la tecnología en general. Lo mismo que todos los autores que uso para este experimento. Lo que criticamos es el boom magnificador de la IA generativa y las cortinas de humo que se están creando. No la IA en general, ni siquiera toda la IA generativa. Ya estamos acabando el primer bloque. Vamos con la quinta creencia. Las alucinaciones no son un error, sino una característica necesaria para que la IA generativa pueda ser creativa, como lo son los humanos. Lon Johnson, el gurú de la fotografía, cree que Sam Altman es un dios omnisapiente y está en lo cierto cuando dice que las alucinaciones no son un error, bug, sino una característica, feature, necesaria para que la IA generativa pueda ser creativa, como los humanos. A ver, una alucinación es una antropomorfización inadecuada para referirse a las confabulaciones típicas de los sistemas de la IA generativa. Una confabulación es una propiedad inevitable de los sistemas de la IA generativa que proviene de su arquitectura probabilística, que no tiene nada que ver con la creatividad humana. Son respuestas erróneas, pero que suenan bien y pueden pasar por correctas si no las ponemos en duda y confirmamos. Las confabulaciones no son un requisito para que la IA generativa sea creativa, porque la IA es un software. No emerge ninguna idea genuina de un algoritmo. Es un sistema probabilístico que regurgita una secuencia de palabras, o píxeles, o notas musicales, o lo que leche sea para lo que lo hayan preparado, que ha adquirido en la base de datos en la que se ha entrenado. Verónica Barassi explica esto y muchas más cosas interesantísimas en el artículo del Harvard Data Science Review. Jonípero, que ya llevas 9 negativos, macho. Vamos a ver qué tal se te dan las creencias en los otros apartados. Por ahora no parece muy razonable que la gente pague por un máster del que eres el director.
Vamos con el segundo grupo de creencias. Las capacidades actuales de la inteligencia artificial. Primera creencia. La IA generativa ofrece un retorno de inversión increíble y un 20% de productividad, a nivel individual y empresarial. Jonathan Isaac de Todos los Santos y Olé cree, erróneamente, que el retorno de la inversión, ROI, en inteligencia artificial es extraordinariamente alto y que la productividad ha aumentado en un 20%. Yo no he visto, ni soy consciente que haya existido nunca, en la historia de la moderna de la empresa, algo tan barato que te pueda aportar alrededor de un 20% de productividad en tu fuerza laboral. Normal, John. No lo has visto porque no ha pasado nunca. Ya sabes que el MIT sacó un informe en el que indicaba que un 95% de las empresas no obtiene ningún retorno a la inversión. Y eso que los que hicieron el informe son unos amantes del bombo de la IA como tú. O sea, Pero yo creo que ¿de dónde el coste sacas esta cifra del 20%? de los proyectos que yo implanto en empresas? Tú mismo. Yo mismo. A ver, John, enséñame estos estudios tuyos donde ves que incrementas el 20% de la productividad de las empresas donde implantas IA. Que yo, que soy economista, te lo voy a revisar. ¿Quieres? Realmente la única empresa del mundillo IA generativa que está teniendo beneficios es Nvidia. El resto de los participantes en el universo IA generativa, OpenIA, Microsoft, Anthropic, Meta, etc., tienen pérdidas, aunque intentan camuflar los estados contables que presentan como empresas cotizadas, que son la mayoría. No se conoce ninguna aplicación ni empresas reales que estén dando beneficios usando las nuevas prestaciones de IA generativa. Aquí lo explica Ed Zitron. Por otro lado, es cierto que hay multitud de tareas en las que la productividad aumenta en un 20%. Pero Acemoglu, último premio Nobel de Economía, explica deliciosamente cómo ese 20% inicial está condicionado a tareas sencillas y trabajadores de bajo desempeño. En cuanto las tareas son complejas o los trabajadores tienen capacidades excelentes, la ganancia es inexistente. Además, la traducción de aumentos a nivel micro se traducen en una fracción bajísima a nivel macro. Pues nada, John Alkovich, que te has ganado tu 10º negativo. Segunda creencia. Los LLMs están mejorando sustancialmente en la codificación y permiten a personas sin conocimientos previos crear aplicaciones funcionales con una simple orden, como con Manus. El vibe coding consiste en usar la IA para que te ayude a que genere código de programación mediante órdenes de lenguaje natural. Un editor de código es un editor de texto diseñado para programar. Algunos tienen asistentes de programación. Un asistente de programación es una funcionalidad de algunos editores de código que usan las propiedades de autocompletar a lo bestia de los LLMs para generar código automáticamente. Este código se basa en el código en el que se han entrenado los modelos. Suele estar lleno de errores y problemas de seguridad y solo debe usarse si lo revisa un experto programador. Y en Amazon se han ahorrado 4.500 años de programador en actualizaciones de Java. Es cierto que los asistentes de programación pueden ayudar a gente sin experiencia, como dice John. Y sin ningún tipo de conocimiento previo puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Por otro lado, según John, los asistentes disparan la productividad de los programadores en general. John reconoce que los asistentes de programación tienen un grave problema de depuración de errores y de seguridad, pero se empeña en creer que el CEO de Amazon no podía estar engañándonos cuando dijo que se han ahorrado 4.500 años de programación con las actualizaciones de Java para las aplicaciones de Amazon. Ahí puede ser que sea cierto, pero no, puede ser que sea cierto, pero no tengo la seguridad. Johncito, estás confundiendo el espíritu científico de Ramón con incertidumbre. Ramón usa un lenguaje abierto a la posibilidad de estar equivocado porque es una persona inteligente y un gran científico que no acepta sus propias hipótesis, sino que siempre las somete a prueba para ver si puede rechazarlas. Me consta que hay gente que ha visto tu entrevista con Ramón y también ha pensado que tus certezas tenían más valor que los argumentos de Ramón por este motivo. Pero solo dos tontos como tú y yo podemos estar seguros de que tenemos razón. La gente realmente inteligente no lo hace. Se pone en duda constantemente. ¿Qué interés pueden tener esta gente? ¿Económico? Por otro lado, como pasaba con las tareas, los programadores expertos no obtienen casi ganancias. Los mediocres pueden ser más eficientes. Pero de nuevo, los cuellos de botella y la cantidad de errores y problemas de seguridad hacen que la ganancia real para la empresa sea mínima o negativa. Colton, un programador experto,
reflexiona sobre los asistentes de programación en esta entrada de su blog. Un agente es un programa que toma el control ejecutivo de otros programas. Sin tener un modelo del mundo, los agentes son muy dados a liarla parda. Don Johnson cree que a un agente como Manus se le puede dar una orden totalmente abstracta y te crea un código funcional automáticamente. Se merece un saco de negativos. Uno por creer que Manus es como acceder a un buen programador. Otro porque, Jonancio, me consta que a tus alumnos y seguidores les venden la moto de que pueden ganar dinero usando Manus, pero sospecho que no les advierten lo suficiente de los peligros que eso entraña. No te contabilizo el negativo por falta de advertencia de peligros, ni por creerte la patraña del ahorro de 4.500 años de Amazon, porque no cumplen criterios de la autoridad epistémica respecto a su contraste con el consenso científico. David Gerard explica las cagadas y bombo de la programación asistida de una forma graciosísima en su blog Pivot to AI y su canal de YouTube. Recomiendo esta entrada sobre la inexistencia de contribuciones a código abierto hechas por asistentes de programación autónoma. ¡Bravo, Lon Johnson! Has conseguido tu primer positivo, por lo de que la gente puede usar asistentes de programación para hacer cosas sencillas, que por cierto ya están hechas, pero que pueden ser poco accesibles. Lástima que vayas diciendo que los programadores en general son más productivos, y que propongas a la gente que te paga que lleven programas hechos con IA a producción final. Si fueseis conscientes de sus peligros, no lo haríais. Llevas 12 negativos, pero ya tienes un positivo, no pierdas la esperanza, hombre. Tercera creencia. La IA muestra un progreso constante y sorprendente, con científicos que a menudo dicen que nunca podrá hacer esto, y luego la IA lo logra en poco tiempo. John cree que pensar que hay muchísimos casos de supuestos logros de la IA que son exagerados y poco realistas, como le está explicando Ramón, es una teoría conspiranoica. Desde que yo he empezado en inteligencia artificial no he parado de ver científicos diciendo la IA nunca podrá hacer esto, y todo se ha ido barriendo por el camino. Bueno, no hemos llegado aún al punto de que la IA, de las cosas y lo que tú estás contrario diciendo, también. Coches No, pero- autónomos en 2 años, dijo hace 5 o 6 años. No Y habrá en lugar de eso radiólogos, tenemos no habrá ordenadores que radiólogos, nos contestan. No habrá radiólogos en 2 o 3 años. Joder, pues, Uno de los que explican mejor esta patraña, bajo mi punto de vista, es Ed Zitron. Johncito, que no es ninguna conspiración, que eres un crédulo, que te cuelan cualquier barbaridad que dice la gente que quiere ganar dinero con la IA. Ya llevas 13 negativos. Cuarta creencia. La IA está aportando conocimiento nuevo a la humanidad, citando a Pep Martorell. John cree que la IA está aportando conocimiento nuevo a la humanidad. Pep dijo aquí, en este podcast, que la IA a día de hoy está aportando conocimiento nuevo a la humanidad. Pero, Jonatancio, ahora te llamo Jonatancio, se te olvida otorgar el peso que se merecen los humanos que usan esa IA como herramienta. Herramienta que les facilita el trabajo de crear ese conocimiento. Que esos sistemas por sí solos no aportan nada, ni al conocimiento ni a nada de nada. Voy a ser generoso y te daré un positivo porque entiendes que con la IA conseguimos conocimiento nuevo como herramienta. Y un negativo porque vuelves a antropomorfizar, y otro negativo para Pep Martorell por subirse al carro del hype. Jonatancio, espabila, que la vida te va a comer, como dice el Baiti. John Hernández, eres el divulgador más grande y guapo de inteligencia artificial en habla hispana. Si me lo permites, te regalo yo el libro de Ramón, Las 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial. Pero tienes que leerlo, ¿eh? No vale con usar alguno de tus sistemas de IA para hacerte un resumen. Ahí verás que Ramón forma parte del Human Centered AI y que tienen una guía de pautas para informar sobre robots, IA y ordenadores. Léela y cumple con ella en tus próximas entrevistas y ponencias, por favor. Ah, y pásasela a Pep Martorell, que también parece que está un poco despistado. Quinta creencia. Las demostraciones de robots son creíbles. Un robot es una máquina programada para realizar una serie compleja de acciones de forma automática. Un robot generalista es un robot capaz de llevar a cabo infinidad de tareas sin intervención humana en un entorno cambiante. Un robot humanoide en 2025 es un robot que no aprenderá a ser diestro en infinidad de tareas a pesar de los miles de millones de dólares que financien su entrenamiento, debido a 2 problemas principales. Tener 2 piernas es una fuente de peligro para los humanos que estén cerca del robot. El otro problema tiene que ver con la imposibilidad técnica de usar el diseño de dedos articulados en manos similares a las humanas. Ese diseño hace que las tecnologías que intentan replicarlo no consigan ser tan hábiles o fuertes como las nuestras.
Rodney Brooks, el inventor de la famosa rumba, nos advierte de que en 15 años tendremos un montón de robots, pero no estarán antropomorfizados. Lon Johnson, figura. Entiendo que te refieres a uno de estos vídeos promocionales de la compañía Figure presentando el robot Helix. Está muy bien, oye. Otra cosa es que de ahí podamos extrapolar que vamos a tener robots generalistas, de los que podrán hacer casi cualquier cosa. Fíjate en lo que nos cuenta Benji Holson sobre lo que hacen ahora los robots y las limitaciones que tienen. Lo de los robots doblando ropa está muy bien, pero en el fondo solo es algo un poco más sofisticado que las patrañas de Musk. Si quieres saber más sobre robots y sus limitaciones, lea a Rodney Brooks. ¡Te has ganado otro positivo! Ya llevas 3. Sexta creencia. Sin un cuerpo, no hay modelo del mundo. Hace falta más cosas, ¿no? Hace falta hacer híbridos con inteligencia artificial más simbólica y con cuerpo, con robótica, ¿no? Ese cuerpo para que la parte sensorial Sí. sea la que pueda darle más datos para ese modelo de mundo. Exacto. ¡John! Sí, la corporeidad de los robots es necesaria para tener un modelo del mundo. Joder, estoy orgulloso, tío. Ahora solo te falta conectar eso con el hecho de que la IA generativa no tiene modelo del mundo. Te has ganado tu 4º positivo. ¡Bravo! Ramón explica muy bien los retos de la IA. Por ejemplo, en el libro 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial. Para conseguir una IA general, necesitamos una estructuración de la información, creación de significado conectado con un modelo del mundo y la cuestión del origen de la cultura y la motivación intrínseca de los sistemas de IA. Séptima creencia. Estamos a punto de la AGI, la inteligencia artificial general. John se cree al pie de la letra las predicciones de inteligencia artificial general para antes de 2030, por figuras muy potentes como Sam Altman, Darío Amodei, Elon Musk, Hinton, LeCun, Tekmar y Hassabis. Entonces hay muchos nombres muy, muy, muy potentes que definen... Bueno, potentes depende de qué consideremos potente, pero bueno, en fin. Hostia, pero potentes, ¿no consideras que nombres potentes pueden ser Suskever? Sí, en el mundo del business son muy potentes, es verdad, sí. Estas predicciones, para John, son significativas y creíbles. Unos por ser SEOs y otros por ser científicos. Ramón López de Mántaras explica estupendamente qué hace falta para conseguir una IA general y cómo es imposible que venga puramente de la IA generativa, y lo lejos que estamos de conseguirlo. La inteligencia artificial general, o AGI en inglés, para 2025, es una IA capaz de entender el mundo por sí misma y desarrollar casi todas las tareas de los humanos a un nivel igual o mejor que las mejores personas en cada ámbito. No puede darse debido al problema de significado. Es una mamarrachada del marketing que desvirtúa el concepto de inteligencia artificial fuerte y que usan los charlatanes de la IA. La inteligencia artificial fuerte es una réplica de la inteligencia humana mediante máquinas. La inteligencia artificial débil es la ciencia que permite programar ordenadores para realizar tareas de inteligencia hiperespecializada, que muchas veces supera las capacidades humanas, como en el caso del ajedrez, donde ya no va a haber nadie capaz de ganar a los programas de ordenador, pero no hay forma de que esos programas de ordenador apliquen su técnica para ganarnos a las damas. Los charlatanes de la IA son individuos que alimentan los bulos, el bombo y las medias verdades de la IA para lucrarse. El problema del significado es la principal barrera que hace que no podamos saber cómo conseguir IAs generalistas. Tiene 4 componentes. El problema de la estructuración de la información consiste en la dificultad de conseguir destilar información clave desde grandes bases de datos con información redundante. La IA generativa es muy útil para ello y ha avanzado mucho en ese sentido. El problema de la creación de significado implica usar la información del sistema para interactuar adecuadamente con la realidad cambiante. Solo es posible mediante un cuerpo capaz de sentir el mundo para hacerse un modelo del mismo. Por ello, solo puede solucionarse mediante robots. El problema del origen de la cultura consiste en la capacidad de la interacción social mediada por un cuerpo con un modelo del mundo.
el problema de la motivación intrínseca implica tener una respuesta a la pregunta de ¿por qué hacemos las cosas? Todo esto en sus libros de las 100 cosas que bla 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 bla. ¿Qué bla, interés bla. pueden tener esta Económico. gente? ¿Cuál? Económico. Vender más IA. Claro, vender más IA. Están metidos en la IA. Ramón ya te ha explicado que esa gente que usas como referente tiene unos enormes intereses económicos en hacernos creer las chorradas que sueltan. Que iba remontando. Te has ganado un negativo por creer que la IA general está a punto de emerger, y otro por no ser crítico con las fuentes de tu conocimiento ni ver la influencia de sus intereses económicos. Ya estamos acabando. Vamos con el tercer grupo de creencias. Tercer grupo de creencias. Riesgos de la inteligencia artificial. Primera creencia. Los peligros derivados de la inteligencia artificial son los que señalan los CEOs, una superinteligencia que intentará extinguir a la humanidad. Como te explica Ramón, los peligros infundados que divulgan los que no creen realmente en ellos, como Sam Altman, están motivados en el intento de conseguir regulaciones hechas por ellos mismos. Esto lo explica requete bien Karen Hall en su libro Empire of AI. Es un libro imprescindible para entender cómo funciona el mundo de los negocios de la IA generativa. Lon Johnson, no puedes ir a más entrevistas sin haberte leído este libro. Júramelo. David Gerard llama a esto el criti-hype, una forma de criticismo que hace que los robots parezcan peligrosos, pero de una manera molona. Melanie Mitchell nos refiere a Margaret Mitchell, no son familia que yo sepa, una investigadora en ética en IA, quien dice que mantener la creencia en propiedades mágicas de la IA y amplificarlas sirve el programa de relaciones públicas de Google y es desinformación. Melanie señala exactamente lo que te decía Ramón. El columnista del New York Times saca la conclusión de que los humanos no podemos regular la inteligencia artificial. Ello se debe a que los humanos no podemos prever cómo evolucionará la IA, lo cual es una noticia estupenda para las empresas que le dan el bombo, ya que no quieren ser reguladas. ¿Lo has entendido esta vez? Ramón, en su libro sobre las 100 cosas que hay que saber sobre IA, detalla los peligros reales de la IA y muestra cómo desmontar la patochada de la singularidad en 2 páginas. La singularidad es una visión religiosa, no científica, que supone que llegará un momento en el que la humanidad estará a expensas de una inteligencia artificial superevolucionada. La singularidad tiene 2 patas. La primera es la ley de Moore, que predice incrementos exponenciales en la capacidad computacional. Esta ley ya está dejando de ser exponencial. La segunda pata necesita de la ingeniería inversa del cerebro. Como te explicará cualquier neurocientífico, estamos muy lejos de entender el cerebro y su conexión con la mente. Por lo que puedes aplicarte el ponte tranquilito y olvídate de la singularidad que comenta Ramón, más o menos, con sus palabras. Al final, la singularidad no es más que una jugada provechosa para la industria de la IA, porque les permite desviar el foco de los problemas reales que provoca esa industria. Este Ramón es un genio. En el mismo libro, Ramón argumenta cómo suponer una pérdida masiva de empleo es sobreestimar a los robots. De hecho, cuando lo leas, nada de hacer resúmenes con el notebook LM que te conozco, Lon Johnson. Verás que Ramón da un listado enorme de problemas reales, actuales, pasados y futuros, que te pondrán los pelos de punta y harán que las estupideces de los tecnofascistas y sus doomsday te parezcan un chiste. Los amigos de Some More News lo explican de una forma extraordinariamente divertida. En el vídeo de la gran mentira de la IA, Ramón ya te enumera unos cuantos de los problemas reales. El medioambiental por consumo de energía, de agua, el ruido para los vecinos, el poder que tiene media docena de empresas tecnológicas, los deepfakes, la manipulación, la desinformación, los sesgos y discriminación por razón de raza, sexo, religión, la exacerbación de la desigualdad de ganancias entre asalariados y capital, etcétera, etcétera, etcétera. Para saber más sobre estos peligros, recomiendo la maravillosa web de AI Incident Database, además de los libros de Ramón. Segunda creencia. La falta de replicabilidad de los resultados de artículos publicados sobre IA es una característica de la IA. En ciencia no puedes pretender hacer ciencia seria si esta ciencia es irreproducible. Eso es fundamental en ciencia. Es difícil de manejar, pero a veces es parte de la característica de la IA. La irreproducibilidad de la ciencia en IA
Consiste en que en muchas ocasiones no se pueden replicar los resultados que supuestamente se han obtenido en el desarrollo de las aplicaciones. Esto debe hacernos muy suspicaces ante la información de los supuestos logros que vemos en la prensa. John cree que la falta de replicabilidad de los resultados de artículos publicados sobre inteligencia artificial es una característica de la propia inteligencia artificial. Johnny cito: Ramón te estaba hablando de un asunto muy serio que torpedea los argumentos megalomaníacos de todos estos boosters que tu divulgación engrandece todavía más. Puedes leer sobre ello en esta entrada de Nature. Ahí verás cómo es un problema para la ciencia en general. Jojonancio, te has ganado el 19º negativo por intentar justificar la no reproducibilidad de la investigación en IA. Tercera creencia. Los CEOs pueden ir a la cárcel si no invierten en inteligencia artificial. Por eso, aunque piensan que entraña peligros existenciales, no pueden intentar salvar a la humanidad. No es tan sencillo, porque tú cuando estás como CEO de una empresa tienes una responsabilidad fiduciaria y puedes ir a la cárcel si paras. No, porque pares en una línea de desarrollo. Claro, por supuesto, porque va en contra de los intereses de la empresa. Yo soy profe de repaso de administración y dirección de empresas. Esta me ha dolido. Lon Johnson tiene la falsa creencia de que un ejecutivo de una empresa puede ir a la cárcel si cesa las inversiones en IA, aunque ponga en peligro a la humanidad. John, acércate, que no te va a doler, que estoy para ayudar. Yo también vendo cursos online como tú. Los míos son sobre asignaturas del grado de ADE, que se dan en la Universidad de las Illes Balears. Soy profe de repaso, es mi vocación. Podría decir que soy un experto intermediario del dominio de la administración y dirección de empresas, ajustándonos a las definiciones de la autoridad epistémica. Y hago justo lo que explicaba Ramón respecto a entrenar a mi alumnado para que aprueben exámenes. En este caso, los exámenes se los ponen los profes de universidad. Te lo digo porque te puedes quedar bien tranquilo. Cuando tú seas el CEO de Divulgadores de IA en Habla Hispana, Sociedad Anónima, podrás tomar la decisión de no avanzar en una tecnología que creas que puede llevarnos a la extinción, sin miedo a acabar en la cárcel. Como se explica en las asignaturas de ADE de primer curso, por ejemplo en el libro de Ross Westerfield y Jordan, Fundamentos de Finanzas, la meta del administrador financiero es maximizar el valor actual por acción de las acciones existentes. Pero la meta no implica que el administrador financiero deba emprender acciones ilegales o no éticas con la esperanza de incrementar el valor del capital de la empresa. Si lees a Ed Zitron, por ejemplo, podrás entender mejor los motivos que hay detrás de esta gilipollez neoclásica del tener que responder solo frente a los accionistas. Me encantaría que mi alumnado entendiese el origen y las implicaciones de este concepto. ¿Cuál es el beneficio de decir que esto se nos puede ir de las manos? Porque desde luego lo único que hace es generar resistencia humana. ¿Por qué alguien como Google, como Sundar Pichai, dice públicamente que la inteligencia artificial podría ser un peligro para la humanidad, se nos podría ir de las manos? ¿Por qué lo dice Demis Hassabis? Ramón, deja que le conteste yo. Mira, John, Pichai dice que nos pueden extinguir. O Sam Altman, que la tecnología va a revolucionar el mundo del trabajo. Ahí ya, y esto me pongo serio, perdonadme, pero se va a cargar la mitad de los trabajos. Yo estoy acojonado. O que va a descubrir toda la física, para que pensemos que son entes poderosos. Eso es lo que sucede. Esta gente está en una campaña de marketing desde hace 4 años. Y se inventan un montón de trolas para hacernos creer que tienen un producto increíblemente poderoso. Por eso juegan a meternos miedo. Cuando en el minuto 1:34 Ramón te explica que los titulares alarmistas se propagan rapidísimamente, se refiere a cosas como las de Pichai. Tú lo entiendes al revés, como casi todo. Y además sugieres que Ramón no entiende realmente cómo funciona. Sí, totalmente de acuerdo. Es totalmente evidente, pero creo que está cerrado en cómo funciona, porque Dunning-Kruger con un pulgar oponible. Además dices que los vídeos de debunking de la IA se hacen porque consiguen muchas visualizaciones. No, pero te lo digo porque precisamente creo que lo que sería viral, lo que funcionaría, lo que tiraría, sería precisamente lo contrario, sería poner a parir la inteligencia artificial. De hecho, están empezando a aparecer youtubers, etcétera, que se dedican a eso, al debunking, porque tienen muchas visualizaciones. No, hombre, tú y gente como tú es quien divulga bulos sensacionalistas pseudocientíficos. Los que creemos en la ciencia y amamos la verdad y los avances tecnológicos, nos vemos forzados a reducir el daño que causáis, en lugar de hacer cosas más productivas.
Tienes un punto negativo por divulgar esta gilipollez de la responsabilidad fiduciaria. Otro por entender al revés quién está desinformando sobre IA. Así que ya son 21 puntos negativos por un solo vídeo. Esto seguramente será un récord. John, tocayo, que estamos en la recta final. Aguanta un poquito más, que se vienen cosas guapas. Y ya que estás, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Una última cosa sobre John. La última creencia falsa de Yo no me entero, de la que voy a hablar, es una intuición mía. A mí me parece que Lon Johnson confunde toda la IA con la IA generativa. Esta es la última vez que uso este chascarrillo de cambiarte el nombre. Lo he copiado de este artículo, divertidísimo, de Nick Ludic Suresh. Al César lo que es del César. Si hubieses escuchado a Ramón, te habrías enterado de que la IA generativa es una pequeñísima parte del campo de estudio de la IA, siguiendo una ley de potencias, una de las que estudiamos en ciencias de la complejidad. Esta pequeña parte está asfixiando al resto del dominio de la IA. Te lo ruego. Cuando recibas la copia del libro de Ramón que te regalo, léela, ni se te ocurra resumirla con un LLM. Entonces será verdad que tomarás una visión crítica, como tú dices, de la información que recibes de los otros charlatanes de la IA. A mí llamarme divulgador. Yo lo único que hago es masticar lo que esta gente dice y contarlo. O sea, tengo tanta veracidad como la que tenga la fuente. Con lo cual, si yo cuento algo que dice Geoffrey Hinton, si él está diciendo una mentira, evidentemente yo le estoy dando voz, de la misma forma que intento ser muy crítico en el pensamiento. Porque lo cierto es que pareces un LLM, cogiendo lo que dicen otros en inglés y traduciéndolo sin entender una palabra de lo que dices. Es muy importante que leas el libro antes de ir a más ponencias, dar más entrevistas, cursos o asesoramiento a tus seguidores. Vas a causar mucho daño a alguien si no lo has hecho ya. Yo te ayudaré a mitigar tus errores. Te puedo preparar un curso, gratis. Usaremos todo este material que he presentado en este vídeo para que sepas de qué cojones hablas cuando divulgues conocimiento sobre inteligencia artificial. Bueno, lo que te decía Jonípero. El dominio de la inteligencia artificial no es inteligencia artificial generativa. Otro punto negativo para ti. Este es gratis. Pues ya estamos, estas son las conclusiones. Como dije al principio, he usado una herramienta de inteligencia artificial que John recomienda, el Notebook LM, para que dictamine si John es un experto o un charlatán. Es como tener ChatGPT en los documentos que tú elijas, sin que tengan nada de contaminación, ni de su entrenamiento, ni de internet, ni nada más. Esta es la conclusión del Notebook. John Hernández es un experto o un charlatán basándome en el análisis riguroso de sus creencias y en la definición de expertismo de Goldman. Considero que John Hernández, en este vídeo, se inclina más hacia la categoría de charlatán en lo que respecta a sus afirmaciones sobre las capacidades y el impacto actual de la inteligencia artificial generativa. Como diría Citron, parece ser uno de los que promueve una visión optimista, a menudo contradicha por la realidad científicamente contrastable. Y ahora mis conclusiones. Primero, la principal conclusión a la que llego es que John acumula 22 creencias falsas y 4 verdaderas. Y además, todas sus creencias son las que los medios generalistas nos han estado vertiendo desde que empezó el bombo. No hay nada de lo que diga que pueda considerarse que viene de un experto, así que podemos asegurar científicamente que es un falso experto o charlatán, según la definición primera de Goldman. Además, es un falso experto que le quita espacio a voces realmente expertas, como la de nuestro admirado Ramón López de Mántaras y Bodía. Recordemos las definiciones de experto bajo la teoría de la autoridad epistémica. Es un experto ese, sobre un dominio de, quien tiene mayor número de creencias verdaderas y menor número de falsas respecto a D, que la mayoría de la gente. Además, el número de creencias verdaderas debe de ser sustancial. John cree en las mismas chorradas que la mayoría de la gente, las que cuentan los medios generalistas repitiendo lo que dicen los 4 mangantes que controlan la IA generativa. Segunda conclusión. La segunda definición dice: es un experto ese sobre un dominio de, quien tiene la capacidad de ayudar a otros, especialmente a personas no expertas, a resolver una variedad de problemas en D o ejecutar una variedad de tareas en D que las personas no iniciadas no podrían resolver o ejecutar por su cuenta. John tampoco es una autoridad epistémica, un experto, respecto a su capacidad de ayudar a otras personas a resolver problemas y ejecutar tareas de IA, más allá de usar información que está disponible en Internet de forma gratuita.
La tercera conclusión es sobre tu ayudante de investigación basado en IA, el Notebook LM. Le he puntuado las creencias que ha usado para poder dictaminar si John era un charlatán o un experto. Y tiene 15 negativas y 6 positivas. Mejor que John, pero tampoco para echar cohetes. Así que tampoco es una autoridad epistémica de la que podamos fiarnos. La versión de informe que he analizado ha sido la cuarta que me ha devuelto el sistema, porque las anteriores eran increíblemente erróneas. Estos sistemas solo son útiles si anteriormente nos hemos leído y comprendido las fuentes. De otro modo, nos van a devolver resultados totalmente erróneos y no lo sabremos. Por ejemplo, para este vídeo, los informes que me ha presentado el Notebook han sido un desastre, incluso el último, pero resultaban muy convincentes. Si no me hubiese pegado el curro de leer todas las fuentes, ver el vídeo de Ramón y John una decena de veces, haciendo mapas mentales y resúmenes y, bueno, trabajazo, difícilmente hubiese podido detectar las cagadas que se presentaban en la pantalla del asistente. Id con mucho cuidado cuando uséis la inteligencia artificial. Cuarta conclusión. John, quiero añadir que lo mejor que podrías hacer para todos nosotros es que cuando recibas una propuesta de entrevista o ponencia, contestes que hablen con Ramón. Cede espacio a quien sabe. Y aplica un poco de ese pensamiento crítico que dices que tienes al contenido que consumes y divulgas. Verás cómo todo irá mejor. Quinta conclusión. 2 cosas más. Tiene pinta de que se viene otro invierno en la IA, por si quieres ir cogiendo una mantita. Ah, John, y como se te ocurra empezar a hablar sobre computación cuántica, voy a hacerte otro vídeo, con el que este que estás viendo parecerá un elogio. Para acabar, espero que quien vea este vídeo entienda que hay expertos de verdad, muy críticos con la IA generativa y la forma en que se está presentando al público en general. Hay mucho en juego. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Ahora dale a me gusta, suscríbete, etc. Y deja un comentario, por ejemplo, sobre si yo soy un gilipollas y vale la pena darle el dinero a John para que te explique cosas sobre IA, o si yo soy un gilipollas y John convendría que estudiase sobre IA antes de seguir divulgando sobre el tema. Si tienes algún experto o algún tema sobre el que quieras que haga un vídeo, pónmelo en los comentarios. Si me interesa lo haré. La idea es hacer vídeos sobre economía, formación universitaria, salud mental, bueno, un montón de cosas. Pero si me propones algo interesante, lo estudiaré y veremos si podemos sacar algo molón. Y ahora, sal a la calle y vive, copón.